Vamos a orar para que empecemos con nuestro estudio de la palabra. Padre, venimos por a ti, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Nosotros sabemos, Señor, que somos por nuestra propia justicia indignos, inadecuados para acercarnos a tu presencia, para ser aceptados por ti, pero sabemos que nuestro Señor Jesús tenemos la reconciliación, murió por nuestros pecados, Él vive para interceder por nosotros, Él obedeció en nuestro lugar. Así que ahora nos apoyamos solamente en eso, solamente en su justicia perfecta. Te pedimos que nos alimente, Señor, en tu palabra, que alimente nuestra alma, que alimente nuestro espíritu que está necesitado de ti. Porque tu iglesia, Señor, cada uno de nosotros necesitamos urgentemente de tu dirección, de que tú nos pastorees a nosotros. Tú nos enseñes, nos instruyes, nos corrijas. Pero queremos conocer la verdad para que andemos en ella. Así que te rogamos, Señor, que me dé sabiduría para hablar tu palabra, con claridad, con fluidez, con todo entendimiento, con toda fidelidad, Señor, lo que esté verdaderamente en tu palabra. Que haya, Señor, un oído humilde, un oído atento, un oído creyente, Señor. De modo que tu palabra haga su obra en nosotros. Palabra de crecimiento de esta iglesia, tanto en lo espiritual, en nuestros corazones, como también en el número. No podemos hacer nada sin ti. Te rogamos, Señor, que tú envíes tu espíritu para enseñarnos, para fortalecernos, porque en ti ponemos nuestra confianza. En el nombre de Jesús. Amén. Hubo un hombre que descubrió uno de sus hábitos favoritos cuando tenía 30 años. Que se convirtió en una de sus cosas favoritas en la vida, uno de sus hobbies. No me gusta mucho la palabra pasión, uno de sus hobbies. Resulta que lo invitaron a correr un maratón. Él fue con su amigo y le gustó mucho, él quedó enamorado de la cuestión. Pero ya teniendo cierto tiempo trotando, se empezó a sentir bastante mal, más de lo normal. Ustedes saben que cuando una persona no está condicionada físicamente para eso y se mete a hacer correr un maratón, pues puede tener problemas. Hay personas que lamentablemente incluso han muerto porque han colapsado. Este hombre empezó a tener dificultad para respirar, una dificultad bastante fuerte, y tuvieron que transportarlo al hospital. Y le detectaron una enfermedad crónica en los pulmones. Imagínense, no puedo pensar en una incapacidad superior a esa para correr, que tengo los pulmones dañados. Eso es lo primero que yo necesito, no tener piernas funcionando, ¿verdad? Para yo correr un maratón. Afortunadamente, existía un aparato, un dispositivo que le podían poner para regular los niveles de oxígeno. Y esto era como un aparato muy avanzado, un aparato mágico, porque él incluso podía hacer desde las tareas más básicas, como levantarse de su cama y hacer las cosas de la casa, como ir a correr un maratón y hacer las actividades físicas más extremas. Esto era una cosa milagrosa, ¿no? Pero él era ahora dependiente, él sabía que él era dependiente de eso, y tenía que ponérselo todo el día, tenía que cambiarle el filtro todo el día. Y bueno, el hombre lo empezó a usar, le fue muy bien, empezó a correr su maratón, a hacer sus cosas. Y la gente, ¿verdad?, estaba impresionada de ver a este hombre siendo capaz de correr tan largas distancias. Pero pasado el tiempo, él se le olvidó el diagnóstico. El médico le había explicado muy detalladamente por qué él tenía que usar este aparato y cuál era su condición. A él se le empezó a olvidar eso y él empezó a pensar: yo creo que a mí me están mintiendo. A mí me echaron cuento, yo no, verdad, no necesito esto, yo estoy bien, mira cómo corro yo sin ningún problema. Hasta que un día pues no se lo puso. Y volvió a salir a correr y le pasó exactamente lo mismo. Otra vez tuvo el mismo problema respiratorio, lo volvieron a transportar al hospital. La gente, por supuesto, al ver
el orgullo de este hombre, no hicieron más que burlarse de él. Y otra vez el mismo proceso. Ahora yo les pregunto, ¿saben ustedes quién es el hombre de la historia? Y de pronto les va a sorprender. El hombre de la historia es aquella persona que escucha la palabra del Evangelio de Jesús y en un principio reconoce su dependencia en Cristo. Pero pasado un tiempo deja de apoyarse tanto en Cristo para correr en sus propias fuerzas. Y de repente, ¡pum!, se cayó. Se ha alejado de la comunión íntima con Dios, de la oración y de la palabra. Se siente apática en las cosas espirituales. Ya no siente pasión para servir. Ha caído en un patrón de pecado. Una persona que ha caído, que se ha deslizado, que se ha resbalado de la cercanía con Dios. Resulta que Cristo, el Espíritu Santo, es como ese aparato del cual nosotros dependemos no en una instancia inicial, sino que seguimos dependiendo de él todo el tiempo. Y nosotros no podemos correr un maratón, no podemos vivir nuestra vida cristiana y dar fruto, si no es por el Espíritu Santo y si no es por Cristo morando en nosotros, dándonos la fuerza. Cuando el creyente se olvida de esto y cuando el creyente piensa que no está tan urgido de Cristo, no está tan desesperado por Cristo, ¿qué es lo que pasa? Que se deja de poner la palabra. Ya de pronto un día sale de su casa y ya no le preocupa tanto si ora, si no ora, si no leyó la Biblia. Porque él piensa que él está por sí mismo. He pasado un cierto tiempo, no he caído. Y le ocurre lo que Pablo advirtió que no ocurriera en 1 Corintios: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Este hombre pensó estar firme y cayó. Dejó de depender del único que le podía sostener, el único que le podía dar la fuerza. Porque resulta que nosotros, cuando venimos a Cristo, reconocemos que somos como ese hombre con esa enfermedad crónica, que no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta. Pero después, hay personas que piensan que el Evangelio es como una cosa inicial y después yo sigo con mi vida, pero no es así. Yo en todo tiempo necesito a Cristo, necesito la gracia, necesito que Él me fortalezca, que Él me aliente. Y esta ilustración, ¿verdad? Yo creo que muestra hasta cierto punto, por supuesto es débil, es inventada por un hombre, pero muestra la enseñanza que da el Señor Jesús en Juan capítulo 15. Podemos ir abriendo nuestra Biblia. El Evangelio de Juan en el capítulo 15. El título de este mensaje, hermano, es Permanecer en mí. Permanecer en mí, de hecho, son palabras extraídas de las mismas palabras del Señor Jesús en el versículo 4, que dice: permanecer en mí y yo en vosotros. Este es el tema principal. Dicho en otras palabras, Cristo es nuestro oxígeno. No podemos vivir sin Él. Cristo es el aire que nosotros respiramos. Y fuera de Cristo nosotros somos como un pececito fuera del agua, que en el mejor de los casos lo que puede es salpicar, hacer el ridículo, no puede hacer nada. Esta va a ser la enseñanza de este pasaje. Vemos nosotros en el versículo 1 y versículo 2 cómo Él se describe a sí mismo, al Padre y a nosotros. Dice: yo soy, hablando del Señor Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará el Padre. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces nosotros vemos aquí, este es mi primer punto,
Los que dan fruto serán limpiados, los que no dan fruto serán quitados. Vemos en primer lugar que la vid verdadera es el Señor. Esto quiere decir que Él es aquella fuente de donde sale todo fruto. Él es quien provee a los pámpanos de la, vamos a decir, de la energía para ellos poder producir fruto. El fruto no sale de ellos mismos, el fruto no sale, ¿verdad?, ni siquiera de las condiciones externas, sale de la vid. Y mi padre dice, es el labrador, él es el que, y esto por supuesto va un poco más allá del propósito de la parábola, pero él es el quien pone a esos pámpanos allí, él es quien cuida la vid, quien la limpia. Vemos en el versículo 2 que dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces el Padre está haciendo como que una labor allí con esa vid, de quitar o de limpiar. Vemos que hay dos tipos de pámpanos. Vemos en primer lugar que dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto. Es curioso, ¿verdad? Porque dice en mí. Todo pámpano que en mí no lleva fruto. Es como que las personas son personas que están de cierta forma conectadas con Cristo, pero es como si no estuvieran conectadas profundamente de raíz, como que para que la energía vaya a los pámpanos y puedan dar fruto. Es como una conexión superficial que ellos tienen con Cristo, que les impide dar fruto. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿quién es el encargado de producir el fruto en creyente? ¿Verdad? Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a Gálatas 6, está el fruto del Espíritu. Cristo mora en el creyente por medio del Espíritu Santo, y es ese Espíritu el que hace brotar fruto en nosotros. Vamos rápidamente a Gálatas capítulo 6. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Más adelante en el versículo 22 dice, el fruto del Espíritu, aquí está el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Piensa, el fruto del Espíritu. Cristo, por medio del Espíritu Santo, es el que produce el fruto en el creyente. Entonces, si no hay fruto, ¿qué falta? Si no hay fruto, si yo no tengo una conexión profunda con Cristo por su Espíritu, ¿qué va a pasar? Que no doy fruto. Entonces, cuando yo veo a una persona que no da fruto, ¿cuál es la conclusión? Esa persona no está conectada profundamente con Cristo de forma que pueda dar fruto. ¿Y cuál es esa conexión? El Espíritu. ¿Me entienden? El Espíritu es el que produce el fruto en el creyente. Si una persona no tiene el Espíritu Santo, por mucho que vaya a la iglesia, por mucho que diga ser cristiano, si no tiene el Espíritu Santo, no puede dar fruto. Porque esa es, vamos a decir, la energía que el Señor le envía a los pámpanos para dar fruto. Y pueden haber personas que estén conectadas a Cristo de forma superficial. Estas son personas que de pronto asisten a la iglesia, por supuesto dicen creer, profesan la religión, pero son personas que no han escuchado con fe el mensaje, con fe genuina, con fe verdadera el mensaje del Evangelio. Dice en Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Dice en Gálatas que nosotros recibimos el Espíritu por el oír con fe. Eso es lo que a nosotros nos da el Espíritu Santo. De esa forma el Espíritu Santo viene a nosotros por medio del oír con fe. De modo que una persona que va a la iglesia, que asiste a la iglesia, que profesa la religión, pero que realmente lo que oye, el Evangelio que oye, no lo escucha con fe, no tiene el Espíritu Santo. Y es una persona que en consecuencia no va a dar fruto, es una persona que no es salva. Y de estas personas, ¿verdad? Vemos que se dice que serán quitadas.
Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Cuándo lo quitará? Sabemos, ¿verdad?, por los pasajes de otros evangelios, que eso será en el día del juicio, cuando el Señor separe el trigo de la paja. Lo que es suyo en verdad, de lo que no es suyo en verdad. Dice, por ejemplo, hay muchos pasajes que hablan de esto, pero dice, por ejemplo, en Mateo, ¿verdad?, para que nos ubiquemos, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Estábamos afiliados contigo por medio de una iglesia, estábamos sirviendo en la iglesia. Pero el Señor dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Eran personas que no habían dado los frutos del Espíritu, a pesar de que servían. Y así, ¿verdad?, podemos encontrar muchos pasajes, no solamente en los evangelios, sino incluso en las cartas de Pablo. El fruto demuestra que el Espíritu Santo mora en una persona. Es la evidencia. Y es por tanto la evidencia de que una persona ha sido salva, que ha sido adoptada como un hijo de Dios. Que el Espíritu Santo mora en ella. Si no mora, pues no es de Cristo. Es lo que dice Romanos 8. Esas son las primeras personas, el primer grupo de personas. Las segundas son los que llevan fruto. Dice, y todo pámpano que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Estos son los que tienen el Espíritu Santo y dan evidencia de ello. Son los que tienen amor, gozo, paz, fe, paciencia, dominio propio, todos los frutos que hemos mostrado, y esa no es una lista extensa. Pero son personas que dan fruto, que uno los ve y desde que han venido a Cristo han cambiado. Son personas cuyos corazones han sido transformados. No son las mismas personas. Ya no son personas, ¿verdad?, solamente centradas, egoístas, centradas en sí mismos, egoístas, sino que son personas misericordiosas, amorosas, generosas, amables, perdonadoras. Todos estos son frutos que demuestran que una persona ha recibido al Espíritu Santo, que es un hijo de Dios, que es salvo. Y de estas personas se dice que el Padre las limpiará para que lleven más fruto. Y esto, lo más seguro, ¿verdad?, se refiere a la disciplina de Dios o al entrenamiento de Dios, a la actividad que Dios hace sobre el creyente para hacerlo más como Él, para quitarle todo lo que no le agrada, todo el sucio, el sobrante, y que pueda brotar más fruto en mí, que yo pueda dar más fruto. Eso lo hace por medio de disciplina. A veces enviando, en muchas ocasiones, enviando alguna situación aflictiva, alguna situación dolorosa sobre el creyente. No es verdad que Dios esté cortando al pámpano cuando una situación así viene sobre el creyente. Él la está limpiando para que dé más fruto. Él también la limpia por medio de su palabra. De hecho, ese es el énfasis que va a dar más adelante el Señor Jesús. Él limpia los pámpanos por su palabra y por los demás medios, ¿verdad?, que Dios pueda usar para santificarnos a nosotros. Ahora, ese fue mi primer punto. Los que dan fruto serán, ¿qué?, limpiados, y los que no serán quitados. Y más adelante vamos a ver lo que significa ser quitado más a profundidad. En segundo lugar, el Espíritu que da el fruto se recibe por fe en el Evangelio de la gracia. El Espíritu que da fruto se recibe por fe en el Evangelio de la gracia. Voy a leer brevemente el pasaje que les había mencionado en Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3, del 2 al 4, dice así. Pablo está aquí reprendiendo gravemente a los hermanos de Gálatas, porque ellos se habían apartado del Evangelio para volver a confiar en las obras de la ley como medio para ser salvos. Él les dice, esto solo quiero recibir de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y les dice, tan necio soy, habiendo comenzado por el Espíritu,
ahora vais a acabar por la carne. El versículo 5 dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y esa es una pregunta retórica. La respuesta obviamente es por el oír con fe. De esa forma ellos recibieron el Espíritu Santo en un primer lugar, y de esa forma ellos continuaban dando fruto. De esa forma ellos, dice el pasaje que el Espíritu hacía maravilla en ellos por el oír con fe, no por las obras de la ley. Entonces el medio por el cual nosotros podemos dar fruto es la fe en la palabra de Dios, la cual no es una fe inactiva, no es una fe inactiva o muerta, sino que obra por el amor, como dice Gálatas 4:6. En Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión vale algo, sino la fe que obra por el amor. El medio por el cual podemos dar fruto es la fe, es oír con fe. Y parece, de verdad, un poquito quizás extraño de oír que yo vaya a dar fruto por el oír con una fe. Porque el amor, dice uno, no es una acción, no es algo que yo hago. La santificación no es algo que yo responsablemente tengo que actuar. Sí, por supuesto. Pero lo que da lugar a todo eso, lo que hace, lo que suministra el Espíritu en nosotros, lo que da lugar para que el Espíritu obre y dé a brotar ese fruto en nosotros, es el oír con fe. En primer lugar, fe en el Evangelio de la gracia, que somos salvos por la sangre de Cristo, por la cruz, porque Él murió en nuestro lugar, nuestros pecados fueron cargados en Él y Él resucitó para nuestra justificación. Dios declaró que Él es justo y recibimos nosotros entonces su justicia. Él cargó con nuestros pecados. Ese evangelio de la gracia de Dios, al escuchar a nosotros, algo fundamentalmente es cambiado en nuestro corazón. En ese momento, la primera vez que lo escuchamos con fe, nosotros recibimos el Espíritu Santo y nuestro corazón es transformado en un punto inicial. Pero luego, nosotros debemos seguir oyendo con fe, debemos seguir escuchando con fe la palabra de Dios. Y la profundización que nosotros hacemos en el Evangelio, en las enseñanzas de Jesús, en las enseñanzas de los apóstoles, a nosotros oír con fe todas esas cosas, las promesas de Dios, toda la Escritura, nosotros damos fruto y nosotros somos transformados. Es por medio del oír con fe. Pero aquí está el asunto. No se trata de oír con fe una vez y lo demás déjamelo a mí, como hizo el hombre. Yo me lo pongo en un principio del aparato y ya luego ya yo estoy bien, ya yo lo necesito. Ya yo solo puedo. No. Nosotros debemos permanecer. Nosotros debemos perseverar en la palabra que nosotros hemos oído, si queremos perseverar en dar fruto. Mi tercer punto, el fruto del Espíritu brota a medida que permanecemos. Y esa palabra está, ¿verdad? Yo la puse con mucho subrayado. A medida que permanecemos en Cristo, esto es, en su palabra, guardando nuestros corazones la palabra del Evangelio. Y lo voy a repetir, el fruto del Espíritu brota a medida que permanecemos en Cristo y en su palabra, guardando la palabra del Evangelio. Versículos 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Un pámpano, para llevar fruto, debe permanecer en la vid, porque la vid es la que lo provee de los nutrientes necesarios para poder dar fruto, como estábamos detallando anteriormente. Por lo cual es inútil que un pámpano fuera de la vid pretenda dar fruto. O es inútil que un creyente fuera de Cristo pretenda dar fruto. Ahora, ¿qué significa esto de permanecer en Cristo? Por si alguno, ¿verdad?, todavía no lo hemos agarrado. Permanecer en Cristo
es permanecer en la palabra. En las palabras que Él ha hablado. A nosotros permanecer en las palabras que Él ha hablado, nosotros permanecemos en Él. Dice el versículo 7, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, todo lo que queréis, y os será hecho. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Hermanos, fuera de Cristo nosotros estamos a expensas de nuestra carne para dar fruto. ¿Y qué tanto fruto puede dar la carne? Bueno, dice Gálatas que la carne se opone al espíritu. A todos los frutos del espíritu la carne se opone. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmoralidad, impureza, envidias, pleitos, contiendas, disensiones, herejías, una cantidad de cosas que son completamente contrarias a los frutos del espíritu. Pero si nosotros pretendemos dar fruto fuera de Cristo y de los medios que Él ha dicho, Él ha establecido para nosotros dar fruto, nosotros quedamos a expensas de nuestra carne. ¿Y qué quiere nuestra carne? Todo lo que se opone a Dios. Nosotros necesitamos permanecer en Cristo. Necesitamos, hermano, fíjense, cuando el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que se deleita en la ley de Jehová y que en ella medite de día y de noche. O cuando ustedes leen el Salmo 119, todo aquel poema para la palabra de Dios y cuán necesaria es y cuán hambrientos están esos hombres de la palabra. Cuando ustedes leen en 2 Timoteo 3:16, y toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para exhortar, reprender, para que el hombre sea perfecto. Eso no es un lujo, eso no es opcional, eso no es una cosa, una recomendación que nos están dando. Eso es nuestra vida. Ese es el oxígeno que nosotros nos ponemos. Yo estaba pensando, yo no sé cómo algunas personas sobreviven tanto tiempo sin leer la palabra. Yo no sé. Y me refiero a lo espiritual. Yo no sé cómo esas personas no se caen. La única explicación que tengo es la gracia de Dios que los preserva, que los agarra. El poder de Dios que sostiene su fe aún a pesar de eso. Pero ¿cómo lo hacen? Uno no puede dar fruto sin la palabra. Uno no puede tener comunión con Dios sin la palabra. Uno no escucha lo que Dios me quiere decir. Uno no alimenta su espíritu sin la palabra. Hermano, la leer la palabra no es un privilegio que tienen, ¿verdad? Aquellos hermanos de la iglesia que tienen más tiempo libre, que no tienen mucho que hacer o que son más espirituales. Eso no es así. Nosotros todos, así como necesitamos la comida cuando morimos de hambre, necesitamos la palabra. Todos los días. Todos los días. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra, ¿verdad? No es como el evangelio, la palabra del evangelio. No es como una inyección, como se pone una vez, me sanó, listo. No, el evangelio es una fuente de agua. Yo necesito beber agua todos los días, ¿verdad? O me muero de sed. Bueno, yo necesito beber de las aguas del evangelio todos los días. Necesito recordarlo. Necesito leerlo, necesito traerlo otra vez a mi memoria, necesito guardarlo en mi corazón, memorizar. Porque eso es mi alimento. Esa es mi bebida. Así es como el Espíritu Santo entonces se mueve en mí. No hay otro medio, eso no es algo místico, no, es la palabra. Es algo místico, por supuesto, es algo especial, nosotros lo podemos explicar, pero ocurre por medio de la palabra y de la oración. Entonces, hermano, quien quiera dar fruto debe ser diligente. La vida cristiana no es para perezosos. La vida cristiana no es para gente vaga. Yo sé que es difícil cuando uno trabaja, incluso cuando uno estudia, cuando uno está haciendo muchas cosas en la casa, y ustedes que tienen muchachos, yo sé que es difícil. Pero hay hombres que lo han hecho. Hay hombres que lo han hecho. Y mucho más. Hay hombres que, un ejemplo, Miguel Núñez, ese hombre está escrito libros, mientras cuidaba a su familia, era pastor, hacía una cantidad de cosas, era médico. Es médico. Bacteriólogo. Y está enfermo de paso. Y está enfermo, tiene una condición, es diabético. Por darles un ejemplo.
Daniel, ¿cómo tenía ese tiempo para orar 3 veces al día, arrodillarse 3 veces al día, si era un hombre que estaba en una posición tan alta en el gobierno babilónico? Lo hacía, era un hombre disciplinado. Hermanos, los creyentes que dan frutos son personas disciplinadas, son personas esforzadas, diligentes. No es verdad una cosa que ocurrió por parte de magia, no es que él es así, no, él no es así. Él es carne, él es pecador, pero él se ha nutrido del Espíritu Santo, él se ha nutrido de la palabra. Eso es lo que es diferente. Eso es todo. Y verdad, las personas que no dan fruto, nuevamente él les va a dar una advertencia. Aquí está lo que significa quitar a los que no dan fruto. Y este es mi cuarto punto. El resultado de no permanecer en Cristo. Yo voy a leer el versículo antes de decirlo, para que vean que no lo digo yo. El que en mí no permanece, versículo 6, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Aquí, verdad, no hace falta ser un experto en la palabra para saber lo que significa que a los pámpanos van a echar en el fuego. Todos sabemos la imagen y la enseñanza bíblica de la realidad del infierno. Y eso es lo que ocurre a las personas que no permanecen en Cristo y por tanto no dan fruto. Son echadas del infierno. Estas son personas, por supuesto, quiero aclarar lo que significa no permanecer en Cristo. Son personas carnales que al no oír la palabra con fe, no tienen el Espíritu, no guardan la palabra del Evangelio con perseverancia y no dan fruto. No es una persona, ¿verdad?, que de pronto oía el Evangelio y un día se resbaló. Eso le ocurre a los creyentes. Nos resbalamos, nos volvemos a levantar. Pero son personas que no oyen la palabra con fe, que no dan fruto. Que pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo y no dan fruto. Sus corazones no son transformados, no cambian. Y por eso dice Gálatas 6. ¿Quiénes son los que no dan fruto? Bueno, los que están viviendo según la carne. ¿Y qué hacen los que viven según la carne? Bueno, él da una descripción de cuáles son la clase de cosas que hacen los que viven según la carne. Él dice, manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías, y cosas semejantes a estas. Esa no es una lista extensa, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esta es una palabra segura, es una advertencia segura para aquellas personas que viven según la carne, que no tienen el Espíritu, que no viven según el Espíritu. Serán echadas al infierno. Esa es la respuesta. El resultado de no permanecer en Cristo, de no oír la palabra con fe y de no guardarla, es ser echado al infierno. Quinto lugar, los resultados de permanecer en Cristo. Ese es mi quinto punto. Vemos los versículos siguientes. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ahora, yo quiero explicar, vamos a aclarar, yo les quiero preguntar, ¿qué es permanecer en Cristo? Para saber, ¿verdad?, que cayó esto. Si lo ponemos en una frasecita, ¿verdad? Permanecer en Cristo es oír la palabra con fe obediente, con fe que da fruto por el amor, con fe que obra por el amor. No es verdad una creencia vaga que no da ningún resultado, es una creencia que me lleva a actuar. Esto es permanecer en Cristo y hacer esto con perseverancia. Pasan los días, pasan los meses, pasan los años y yo he guardado y he perseverado en la palabra que yo escuché sin moverme. Eso es permanecer en Cristo. Eso es lo que dice. De hecho, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Mis palabras permanecen, si nosotros atesoramos y guardamos sus palabras. Ahora, ¿cuáles son los resultados de permanecer en Cristo? Bueno, veamos el versículo 7 en la segunda parte. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Ok?
pedid y recibiréis. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y esta palabra, ¿verdad?, se repite en 1 Juan también. Que si nosotros amamos a los hermanos, pedimos y recibimos. Son personas, las personas que dan fruto son personas que tienen conocimiento, son personas que saben pedir conforme a la voluntad de Dios, que desean las cosas que el Espíritu desea. Y como desean las cosas que el Espíritu desea, y esa es la voluntad de Dios, lo que piden reciben. Es una fórmula muy sencilla. Yo deseo lo que Dios desea, lo pido, lo recibo. Es la voluntad de Dios, estoy seguro. Segundo lugar, el Padre será glorificado. Esto lo ocurrirá si permanecemos en Cristo. El Padre será glorificado. Como en esto es glorificado mi Padre, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En eso es glorificado el Padre, en eso las personas conocen que nosotros somos verdaderamente hijos de Dios, y entonces es reflejado en la humanidad de la iglesia y fuera de la iglesia el carácter de Dios. Y al obrar nosotros en amor, las personas glorifican a Dios y dan gracia a Dios por nosotros. En tercer lugar, nosotros permaneceremos en su amor. Si permanecemos en Cristo, permaneceremos en su amor. Versículos 9 y 10. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y permanecer en su amor, ¿verdad?, no es simplemente sentir el amor de Dios. Ay, qué bonito es. A mí me encanta sentir el amor de Dios. Cuando estoy leyendo la palabra y la oigo con fe, es como si uno fuera abrumado con el amor de Dios. Pero no es solamente sentir, es tenerlo, es que es una realidad. Si yo permanezco en Cristo, yo estoy completamente seguro que nada me podrá separar de su amor. Nada me podrá separar de su amor. Pero esta seguridad crece, esta seguridad brota cuando yo permanezco en Cristo. Si yo no permanezco en Cristo, no puedo dudar, no tengo razones, ¿verdad? Una razón firme, sólida para apropiarme de esta promesa. Pero si yo permanezco en Cristo, yo puedo estar seguro que yo permanezco en su amor. Y en cuarto lugar, el cuarto resultado que podemos ver es que tendremos gozo. Dice el versículo 11: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, para que el gozo del Señor esté en nosotros y nuestro gozo sea cumplido. Entonces, al estar con Él, al estar unidos a Él y al estar como que nutriéndonos de Cristo, entre esos nutrientes y entre esos frutos, Él también da el gozo. El fruto del Espíritu es amor, gozo. Ese es el fruto del Espíritu, el gozo verdadero. A mí me gusta mucho una definición que leí por allí del gozo. Dice que el gozo es la respuesta, es la reacción a la gracia de Dios y al amor de Dios. Es decir, yo reconozco, yo percibo la gracia de Dios hacia mí y que el favor de Dios está conmigo. Y esa es la reacción. El gozo es la reacción que sale de mi alma. Al Dios saber que Dios me favorece, al Dios saber que Dios me ama por seguridad. Y nosotros, si permanecemos en Él, participamos de su gozo. Hermanos, hay muchos creyentes sin gozo. Yo he pasado una buena cantidad de mi vida cristiana sin gozo, porque he fallado en permanecer en Cristo. Pero a medida que uno permanece, uno tiene gozo. ¿Te falta gozo? Oye con fe la palabra. Vuélvete a Cristo, arrepiéntete y permanece en Él y guarda su palabra y tendrás gozo. Esa es una promesa. En sexto lugar, y ya estamos terminando, se lo prometo. En sexto lugar, la ley de Cristo se resume en un mandamiento. Versículo 12: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. El fruto que nosotros damos se puede resumir en esto, porque en este están incrustados los demás. Que nosotros nos amemos unos a otros
como Él nos ha amado. Y lo que cambia, ¿verdad? Si nosotros leemos, por ejemplo, la ley de Moisés con respecto a este mandamiento, es que la ley de Moisés decía, ama a tu prójimo como a ti mismo, y a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, con toda tu fuerza. Pero este dice, amaos unos a otros como yo os he amado. Es decir, es un amor que está energizado por el amor de Cristo. Es un amor que surge y que es motivado por el amor de Cristo, porque somos personas, ¿verdad?, que miramos al amor de Cristo, miramos lo que Él ha hecho con nosotros y cuánto Él nos ama y nos amó en la cruz y se sacrificó por nosotros. E impulsados por ese amor, nosotros ahora queremos sacrificar por otros. Vivir vida de sacrificio, de entrega al servicio de los demás. Queremos vivir para los hermanos, queremos vivir para las personas, para hacerle bien, para traerlos hacia Cristo. Este es un amor energizado por el Evangelio, por el amor de Cristo. Y mi último punto, el séptimo, el propósito eterno de Dios para con nosotros es que lleven fruto. Y leemos, ¿verdad?, el resto del versículo. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Fíjense en nuestra posición frente a Cristo. No somos esclavos, no somos personas afiliadas simplemente profesionalmente. Nosotros somos cercanos, somos amigos, somos llamados en otro lugar hermanos de Cristo. Somos amigos porque las cosas que Él oyó nos las ha dado a conocer. Él nos ha revelado, ¿verdad?, el consejo del Padre, las cosas celestiales a nosotros. Dice el 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y resumen final, estos mandos que os améis unos a otros. Hermanos, el propósito eterno de Dios para con nuestras vidas es que nosotros llevemos fruto. No sé qué en el libro de Efesios 1 cuando dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Luego en Efesios 2, que somos salvos por gracia por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Luego, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios preparó obras de amor para que nosotros anduviéramos en ellas, desde antes de la eternidad, antes de la fundación del mundo. Hay personas que Dios ha puesto delante de ti específicamente para que tú obres en amor, para que tú las ames con el amor de Cristo y tú des fruto. Dice el Señor, yo os elegí a vosotros y os he puesto, os he dispuesto, os he preparado para que vayáis y llevéis fruto. Eso es lo que Él ya hizo. Él ya preparó esa obra para nosotros. Y nosotros debemos andar en ella. Hermanos, nosotros debemos mirar a nuestro alrededor. Debemos mirar cuál es la necesidad que hay. Siempre hay un hermano o una persona o alguien que necesita algo. Uno se tiene que preguntar cómo yo puedo servir, cómo yo puedo. Hay algún hermano que necesita una llamada ahora, que necesite que yo lo aliente. En fin, hay muchas maneras en las que uno puede servir, pero solamente estas cosas les voy a decir. Sirva. Sirve a otro en amor. Así como Cristo te amó a ti, te sirvió. Pero sirve. El servicio, hermanos, el servicio entre nosotros, ¿verdad?, entre la iglesia, el servicio hacia afuera, el evangelismo, no es simplemente una cosa que es por diversión, o verdad, para que algo que consiste en nosotros, para desarrollar el ministerio, para sentirnos bien. Hay personas que lo necesitan nosotros.
personas que te necesitan a ti, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Hermanos, nosotros necesitamos predicar el Evangelio. Las personas que están fuera necesitan que nosotros les anunciemos el Evangelio. Son personas que están perdidas sin Cristo, destinadas al infierno. Nosotros necesitamos predicar el Evangelio. Y esas personas lo necesitan. Y Dios nos ha puesto para que lleven un fruto. Él ha puesto a su iglesia para alcanzar al mundo. No fue, ¿verdad?, Los Ángeles, no fue a, no sé, a ChatGPT, no. A nosotros nos puso para alcanzar el mundo. Voy a mencionar algunas aplicaciones prácticas para concluir. En primer lugar, hermano, amigo, examínate a ti mismo. Examínate, pídele a Dios que te examine, ora y pregúntate: yo muestro los frutos del Espíritu. Yo doy evidencia de que el Espíritu Santo mora en mí. Y si es así, es notable, es tímida, necesito crecer más en el Espíritu, necesito andar más en el Espíritu. Pregúntate y pídele a Dios que te dé la gracia para reconocer eso, para verlo, para andar más con Él, más cerca de Él. Segundo, si has fallado permanecer en Cristo, ¿verdad? Si te has caído, si te has rebalado, vuélvete a sus brazos de gracia, de misericordia, tantas veces como tú caigas, tantas veces como fallas en permanecer en Cristo. Fíjense el ejemplo de Pedro. Este fue un hombre que claramente falló en permanecer en Cristo. Él no bailó, lloró como el Señor le había enseñado y cayó. Negó al Señor, cometió un pecado horrible, se sintió culpable, pero el Señor fue y lo levantó. Mi ejemplo: yo soy una persona que no sé cuántas veces, incontables veces, me he resbalado, he cometido este pecado, este otro pecado, me he caído, he fallado en permanecer en Él, en seguir dependiendo de Cristo. Y una y otra vez el Señor me ha levantado. Así es, Señor. Te perdono. Vamos otra vez adelante. Tantas veces como caigas, vuélvete a Cristo, porque el Señor es paciente y es misericordioso. Nosotros lo sabemos. Él es lento para ir, el grande en misericordia. Todo esto consiste al final, no es como una presión o una turbación que tú tienes que sentir y que lo tienes que poner: ay, tengo que permanecer en Cristo. No, es el Evangelio de la gracia y de paz. Tú tienes que permanecer, que guardar en tu corazón el Evangelio de la gracia, del perdón de Dios, de que somos salvos por fe en Cristo solamente. Él ya completó la obra de salvación. Esto no es algo pesado, esto es algo que produce reposo. Tercero, ya estamos terminando. Este amor se entiende fuera de la iglesia. El amor que nosotros nos mostramos entre nosotros, como les decía, se entiende fuera de la iglesia, y nosotros necesitamos anunciar el Evangelio. Y por último, si hay alguna persona, ¿verdad?, que en absoluto no ha dado fruto, que no tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Y yo espero que todos podamos ser honestos con nosotros y no nos autoengañemos. Yo te pregunto solamente: ¿qué vas a hacer con la palabra que oíste? ¿La vas a recibir con fe o la vas a rehusar a creer? Porque si desechas la gracia de Dios, ya no queda más misericordia y gracia en el momento que tú partes, en el momento que tú no sabes cuándo será. Ya no queda más misericordia, ya no queda más oportunidad para el arrepentimiento. Entonces mi invitación es que tú oigas con fe, que tú te arrepientes, que tú dispongas tu corazón a recibir aquella gracia del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, que es viva y que es eficaz. Te pedimos, Señor, que tú la apliques a todos nuestros corazones, Señor, con gran poder, que tú nos enseñes a permanecer en ti, a habitar, a morar continuamente, Señor, cerca de ti, a perseverar en tu palabra, a buscar de ti una oración, a depender, a no confiar en nosotros mismos.
Te ruego que nos enseñes a ser así, Señor, que tú edifiques, tú santifiques a tu iglesia, que ellos den fruto con perseverancia. Porque nos encomendamos en tus manos, Señor, te rogamos que tú envíes tu Espíritu para convencer de pecado, de justicia, de juicio. Tú nos envíes, Señor, tú lo envíes para darnos arrepentimiento y fe. Te rogamos que nos des un oído creyente, Señor, que rompas toda barrera de incredulidad en nosotros. Todo esto en nombre del Señor Jesús.